Una de las consecuencias, una de las consecuencias más tristes que ocurrieron a causa del pecado, de la entrada del pecado, fue la teofobia. ¿Qué es la teofobia? Es tenerle miedo a Dios. Una de las consecuencias más, pero más tristes del pecado fue la teofobia, tenerle miedo a Dios. Y es que el pecado es terrible. Por eso una de las consecuencias más tristes fue que Adán y Eva empezaron a tenerle miedo a Dios. Empezaron a tenerle miedo a su Creador. Por increíble que parezca, empezaron a tenerle miedo a su Creador. Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy es 5 de octubre y el título de nuestra lección es Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Ese es el título de nuestra lección de esta mañana. Así que les damos a todos una cordial y fraternal bienvenida. Gracias por su compañía, por su preferencia a este estudio de la palabra del Señor. Muy bien. Esta mañana debemos leer el libro de Génesis capítulo 3 versículos 7 al 19. ¿Qué encontramos en estos versículos? Encontramos las consecuencias del pecado. ¿Qué encontramos en estos versículos? Las consecuencias del pecado. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. Consecuencias del pecado. Voy a resumir esos textos, esos versículos, porque aquí hay algunos consejos bien importantes que quiero compartir con ustedes. Muy bien, ¿cuáles son algunas consecuencias del pecado? Génesis capítulo 3, versículo 7 al 19, encontramos los siguientes o las siguientes consecuencias. Dice la Biblia que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, comieron. Pero dice la Biblia que inmediatamente que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos. Y dice la Biblia que cuando fueron abiertos sus ojos, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Qué interesante. Observen, por favor, familia, que Eva pretendía ser como Dios, tener un conocimiento amplio. Pero deben saber ustedes una cosa importante. Hay conocimientos que ni siquiera valen la pena saber. Hay cosas en la vida, en este mundo, que no tiene caso que usted sepa. Sea feliz con lo que usted sabe hasta ahora. Hablando de lo malo, hablando de lo prohibido. Aquí estoy diciendo que usted sea feliz con lo que conoce, pero me estoy refiriendo, por supuesto, a que hay cosas prohibidas, hay cosas malas que usted no debiera saber. Deje entonces de estar pensando en que usted quiere saber cosas sobre espiritismo, sobre brujería. Eso usted no debiera saberlo, no debiera conocerlo. ¿Por qué? Porque Eva tenía bien claro que hay conocimientos que no debiéramos saber. Y Eva fracasó en ese punto, en ese asunto de saber cosas que no debía, de conocer cosas que no debía. La Biblia dice lamentablemente que sus ojos fueron abiertos y lo primero que ocurrió es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora,
Cuando se dan cuenta que están desnudos, dice la Biblia que ellos ahora pretenden cubrir su desnudez y cosen hojas de higuera. Cosen hojas de higuera. Aquí hay una lección también importante para nosotros. Familia, lamentablemente, cuando todos cometemos errores, porque todos los cometemos, pero los errores pueden ser muy catastróficos, de tal manera que nosotros intentemos ocultar los errores bajo unas hojas de higuera. Es probable que nosotros intentemos ocultar nuestros errores bajo hojas de higuera. Acuérdense que una de las consecuencias inmediatas del pecado fue que las hojas de los árboles, las flores empezaron a secarse. O sea, el pecado afectó de manera inmediata la naturaleza. El pecado afectó la naturaleza de manera inmediata. Las hojas empezaron a secarse. Todo se empezó a dañar. Ellos se colocan las hojas de higuera, pero hay una pregunta lógica y razonable. ¿Cuánto tiempo podría haber demorado o pretendían que le demoraran las hojas de higuera? Ellos no sabían cuánto tiempo. Lo que ellos estaban buscando era intentar cubrir la vergüenza de su desnudez. Cosieron hojas de higuera. Y es que nosotros como hermanos, como personas, también muchas ocasiones pretendemos esconder nuestras malas acciones, nuestros pecados, tan solo con hojas de higuera, en lugar de ir hacia Cristo Jesús, en lugar de ir hacia Cristo Jesús y decirle: Señor, ten piedad de mí, te confieso mis pecados, reconozco que he pecado contra ti, lo reconozco. Observen el punto aquí. Otra consecuencia terrible, que para mí hubo dos consecuencias terribles inmediatas cuando Adán y Eva pecaron. Una de esas consecuencias fue la teofobia. ¿Qué es la teofobia? La teofobia no es otra cosa sino tenerle miedo a Dios. Dice la Biblia que Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Adán y Eva escucharon la voz de Dios porque Dios solía venir a platicar con Adán y Eva, solía estar cerca de Adán y Eva, y ahora escucharon el andar de Dios por el jardín del Edén, y Adán y Eva, cuando escucharon que Dios se estaba acercando a ellos, cuando escucharon que se estaba acercando a ellos, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que se escondieron de Dios, se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Tuvieron miedo. Y cuando se escondieron de Dios, como Dios no los encontraba, les habló, les preguntó: ¿dónde estás tú? Adán, Eva, ¿dónde estás tú? Una de las consecuencias terribles, familia, una de las consecuencias terribles fue la teofobia. Esconderse de Dios, tenerle miedo a Dios. El pecado es extraño. El pecado es tan extraño, pero tan extraño, o sea, es terrible, es de lo peor, que nos hace que le tengamos miedo a la única persona que nos ama, a la única persona que nos acepta tal como somos. El pecado es tan terrible que nos hace huir de la persona que nos puede ayudar. Y es ese alguien, esa persona que nos puede ayudar, es Dios. Es increíble que Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que se les vino a la cabeza es esconderse de Dios, es huir de la presencia de Dios. Es increíble, pero así es el pecado. Escondernos de Dios. ¿Por qué piensa usted, familia? ¿Por qué cree usted que algunas personas, cuando quieren entregarse a Dios,
cuando buscan entregarse a Dios, lo primero que hacen es, sí, me voy a entregar a Dios, pero cuando yo deje de hacer esto malo, cuando yo cambie esto, cuando yo cambie aquello, eso es teofobia. Porque las personas piensan que para entregarse a Dios, que para buscar a Dios, lo primero que tienen que hacer es dejar de hacer lo malo y entonces entregarse a Dios. Mentira. Esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira de Satanás. Esa no es la voluntad de Dios. Las personas piensan que para volver a Dios, que para entregarse a Dios, primero tienen que ser buenos, primero tienen que buscar el rostro, primero tienen que buscar dejar sus malos hábitos. Y eso es una mentira. Para que usted busque a Dios, el primer requisito es que usted tenga pecados. Es que usted sea un pecador. Ese es el primer requisito. Que usted sea un pecador. El primer requisito para ir a Dios es ser un pecador. ¿Por qué digo esto? La respuesta es sencilla. Porque Jesús vino a buscar a pecadores, no a los justos. Jesús se esforzó por buscar a los perdidos. Dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a buscarte a ti, Rosalino, Mercy, Dainis. Jesús vino a buscarte a ti, Lupita. Jesús vino a buscarte a ti, David, Luz, Iván. Jesús vino a buscarlo a ustedes. Jesús vino a buscarme a mí. Sin embargo, nosotros seguimos padeciendo la consecuencia del pecado, que es la teofobia. Nosotros seguimos, lamentablemente, padeciendo la consecuencia del pecado, que es la teofobia, escondernos de la palabra de Dios. Esta mañana quiero dejar bien claro ese punto. Familia, Dios está más dispuesto a perdonar tus pecados que a condenarte. Dios está más dispuesto a transformar tu vida, a darte una nueva vida, que a destruirla. Dios está dispuesto a construir tu vida, a construir tu hogar, a construirte. Está más dispuesto a eso que a condenarte. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, lo voy a decir con todas sus letras. Dios te ama. Dios te ama. Tú eres importante para Dios. Tú eres valioso para Dios. Dios te ama. Ya no te escondas de Dios porque eres un pecador, porque te has alejado de Dios, porque tienes miedo, porque tus pecados, porque tus vicios, porque tus hábitos son muchos. No tengas miedo. Porque Dios está buscando a los enfermos, a los pecadores. Dios te está buscando a ti. Por eso no permitas que tú te conviertas en un teofóbico. No lo permitas, por favor, no lo permitas. Otra consecuencia del pecado es que Adán y Eva, inmediatamente que Dios empezó a platicar con ellos, porque les preguntó, ¿dónde estás tú? Y dice la Biblia que Adán le dijo a Dios, escuché tu andar por el huerto y me escondí porque tuve miedo. Y entonces Dios le pregunta, ¿han comido del árbol que les dije que no comieran? ¿Han comido? La única razón para que ustedes se escondan de mí, para que tengan miedo de mí, es que me hayan desobedecido. ¿Han comido del árbol que les dije que no lo comieran? Y empieza Adán. Observen que Adán no dice, sí Señor, comimos. No. Lo primero que él dice es, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Lo primero que Adán dice es, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Allí empezó la lucha, la guerra
de la culpabilidad. Por eso es que en su matrimonio usted le echa la culpa a su esposo, su esposa le echa la culpa a usted le echa la culpa a sus hijos. ¿Por qué regañó y maltrató a sus hijos? Porque ellos son desobedientes. ¿Por qué perdió la paciencia con su hijo, con su hija? Él tuvo la culpa. ¿Para qué me desobedece? O sea, a partir de que entró el pecado, la culpabilidad entre nosotros se ha vuelto un desastre. Nosotros nos echamos la culpa, usted le echa la culpa a su esposo, usted le echa la culpa a su patrón, usted le echa la culpa a sus compañeros de trabajo. Todos nos echamos la culpa unos y otros. Esa fue otra consecuencia del pecado, echarse la culpa unos contra otros. Pero familia, hay buenas nuevas, hay buenas noticias para usted. Génesis 3:15. Las consecuencias del pecado estaban a flor de piel. O sea, ya estaban viviendo Adán y Eva las consecuencias del pecado. Adán y Eva, el día que comieron del fruto del huerto, o sea, del árbol prohibido, no murieron físicamente ese día. Pero ese día recibieron la sentencia de la muerte. Adán y Eva no murieron ese día físicamente, pero recibieron la sentencia de la muerte. Y yo me ponía a pensar, ellos no murieron físicamente, pero ese día empezaron a morir. Desde ese día empezaron a morir. Y yo me ponía a pensar, fíjense, algo, usted puede decir, qué extremo, qué exagerado. Pero yo me ponía a pensar, nosotros decimos, mi hijo tiene apenas un día de nacido. Y aunque nosotros decimos que ese día nuestros hijos están empezando a crecer, en realidad están empezando a morir. Nacen, pero ese primer día que nacen, están empezando también a morir. La vida en este mundo trae una consecuencia terrible, que es la muerte. Esa es la otra consecuencia terrible que afrontamos en esta vida, la muerte. Nuestros hijos, yo tengo un niño de 1 año y 2 meses. Él está creciendo, pero va a morir. Adán y Eva no murieron ese día físicamente, pero ¿saben algo? Ellos ese día empezaron a morir. Recibieron la sentencia de la muerte. Familia, ¿por qué cree usted que se enferma? Estos días, lamentablemente, me ha tocado ir a ver a algunos hermanos con enfermedades, con cáncer de páncreas. Este viernes que pasó, fui al hospital, a una clínica del IMSS, aquí, una clínica. Familia, usted entra a ese hospital, a esa clínica, usted ve enfermos por los pasillos, usted ve enfermos fuera de los cuartos del hospital. Y yo dije, Dios mío, esto es consecuencia del pecado. La enfermedad, la muerte, son desgracias que el pecado trajo como consecuencia, lamentablemente. Pero hay esperanza para todo aquel que cree en Dios, hay esperanza. Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios dice, sí es cierto, Adán y Eva perdieron la guerra, más bien perdieron una batalla contra Satanás. Adán y Eva perdieron una batalla contra Satanás. Pero no se preocupen, ahora yo voy a pelear por ustedes. A partir de allí, Dios empezó a pelear directamente
por nosotros contra Satanás. Porque él dice, enemistad pondré entre ti y la serpiente. La serpiente te va a morder el talón, pero tú vas a pisar la cabeza de la serpiente. O sea, uno de tus descendientes va a destruir por completo a Satanás. Familia, qué buena noticia. Es verdad, sí es cierto, Satanás nos ha agobiado. Satanás ha traído muerte y enfermedad. Es posible que tú tengas un familiar con alguna enfermedad. Es posible que tú que me estás escuchando estás enfermo, estás enferma. Tu mamá, tu papá está enfermo, está pasando un momento difícil. Eso es posible. Pero esta mañana también en el nombre de Jesús te quiero decir que Satanás está derrotado, que Satanás va a ser destruido, que la muerte va a ser destruida, que las enfermedades van a desaparecer un día, pero tú hoy tienes que permanecer firme y fiel, confiando en la palabra de Dios. Tus tristezas, tus dolores van a pasar, familia. Tus tristezas, tus dolores, tus pesares van a pasar. De verdad. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha olvidado. Dios te ama. Y tanto es su amor que a pesar de que la consecuencia del pecado es la muerte, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que efectivamente el pecado trajo la muerte. Y por el pecado de Adán hoy todos morimos. Pero también hubo alguien que vino a morir para que tú tuvieras vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La promesa para ti, aunque mereces la vida, pero como tú has creído mereces la muerte. Tú y yo merecemos la muerte. Pero como hemos creído en Dios, por su gracia y por su amor tenemos la esperanza de vida eterna. ¿No les parece que son buenas nuevas, buenas noticias para usted? ¿Yo merezco la muerte? Sí, pero Jesús me ofrece vida eterna. Yo merezco la muerte, pero Dios me ofrece vida eterna. Yo merezco la muerte, usted merece la muerte, pero Dios me ofrece la vida eterna. Miren la pregunta final de la lección. ¿Qué lecciones podemos aprender de la trágica experiencia de Eva y de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos? ¿Qué lecciones podemos aprender de la trágica experiencia de Eva y de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos? ¿Qué podemos aprender? Lo que yo aprendo es que a veces no tomamos con seriedad. A veces no tomamos con seriedad lo que hacemos. No tomamos con seriedad lo que hacemos. No pensamos en las consecuencias que puede traer todo lo que hacemos. No pensamos en la consecuencia de lo que decimos. No pensamos en lo que comemos. No pensamos en lo que bebemos. Y más de alguno que usted conoce que está enfermo. Está enfermo. Y ustedes le dicen, cuídate, ya no comas eso, cuídate. Esa persona suele decir, de algo me voy a morir, de algo me voy a morir. Pero no se trata de que te mueras de algo, se trata de que te cuides y pienses en las consecuencias. Que pensemos juntos, familia. Hoy debemos pensar en las consecuencias que traen nuestros actos. Hoy más que nunca debemos pensar en las consecuencias que traen nuestros actos. ¿Cuántos quieren decirle a Dios esta mañana, Señor, Señor, ayúdame? Ayúdame a pensar con seriedad en mis decisiones. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero aprender a tomar con seriedad las decisiones. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios te va a ayudar a que tomes buenas decisiones. Pero pídele de su bendición. Pero
Pídele de su fortaleza. Él te va a ayudar. Padre de amor, a veces como Eva nosotros no pensamos en las consecuencias que traen nuestras decisiones. A veces no pensamos en las consecuencias de comer, de beber, de vivir como nosotros querramos. Pero todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ayúdanos a tomar con seriedad lo que comemos, lo que bebemos. Ayúdanos a tomar con seriedad nuestras decisiones. Señor, gracias porque a pesar de que merecemos la muerte, tú nos ofreces vida porque creemos en Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice a tus hijos. Ayúdalos a que perseveren en tu causa, perseveren en tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia querida, que mi Dios los bendiga, que mi Dios les conceda su gracia maravillosa. Gracias por habernos sintonizado en esta hora. Si les ha gustado este video, esta reflexión, no olviden darle me gusta, darle me encanta y también no olviden darle compartir. Cuando usted comparte, me ayuda para que otras personas conozcan del amor de Cristo Jesús. Usted se convierte en un colaborador de Cristo Jesús. Cuando le da compartir, usted lleva esperanza a una persona. Cuídense mucho, un cordial saludo para las personas que nos dejaron aquí su mensaje, Liliana Cortés, Eli, Margarita, Carla, a todos esos hermanos que nos dejan aquí sus mensajes, sus saludos. Había también aquí una hermana que nos envió un saludo desde Perú, María Trigos, un saludo para usted, hermana, de aquí desde Nanchital, Veracruz. Les deseamos les enviamos un cordial saludo y les deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta mañana familia, hasta mañana queridos hermanos, si Dios así los permite, más o menos nos vemos como a las 6:10, estamos empezando la transmisión, más o menos como a las 6:10 de la mañana. Saludos, Dalia Morales. Hasta mañana.